Esa pequeña ciudad nunca podría prever lo que estaba por venir, mucho menos la sorpresa que mi llegada, como el forastero, traería. Pero decidieron darme la bienvenida a su manera, y no imaginaban el precio que tendrían que pagar por eso. Algunos policías locales pensaron que me darían una lección de bienvenida, a su estilo. Me ataron a un poste de luz justo en el centro de la calle, convirtiendo mi llegada en un espectáculo público, como si yo fuera cualquiera. Pocos sabían con quién estaban lidiando y como todo aquello estaba a punto de explotarles en la cara. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Vamos a empezar desde el principio. El asunto es el siguiente. Me llamo Danny, tengo 54 años, y ya he pasado por muchas cosas en la vida. Acabo de llegar a este pequeño pueblo perdido en Carolina del Sur para asumir el puesto de jefe de policía. No es mi primer rodeo. Ya he estado en varias situaciones difíciles, pero este lugar tenía un aire que me hacía darme cuenta, desde el primer momento, de que no sería una transición tranquila. Aquí, todos parecen conocerse de siempre, y está claro que no están precisamente entusiasmados con la idea de tener a alguien de afuera cerca. Desde los primeros días, pude notar que la policía local tenía su propia manera de actuar, como si siguieran un conjunto de reglas propias que nadie más tenía derecho a cuestionar. Decidí salir a dar una vuelta antes de presentarme oficialmente. Quería hacerme una idea real de con quién estaba tratando. Mezclado en el ambiente, con una gorra desgastada y una chaqueta antigua. Parecía solo otro rostro desconocido en medio de las calles del pueblo. Cuando entré en una cafetería muy tradicional, del tipo que parece existir desde siempre, sentí las miradas. Esos ojos duros y desconfiados pronto me analizaron de pies a cabeza, dejando claro que pensaban que yo era alguien que no debería estar ahí. En una esquina, dos policías se reían, y no necesité mucho para darme cuenta de que yo era el motivo de sus risas. Me observaban como si ya hubieran decidido, un extraño sin importancia, o quizás alguien a quien provocar para divertirse. Sus insignias brillaban bajo la suave luz del lugar, pero la forma en que actuaban dejaba claro que, en ese sitio, la autoridad no venía acompañada de respeto. Apenas puse un pie ahí dentro, y las miradas cayeron sobre mí como si hubiera violado alguna regla sagrada solo por existir en ese lugar. Era un juicio silencioso, y ya parecía culpable solo por estar ahí. Los dos policías en la esquina, a quienes más tarde descubriría como Jaque y Mike, me observaban con una expresión de quien ya me había etiquetado y estaba listo para iniciar la sentencia. Fui al mostrador, pedí un café y dejé el dinero sobre la mesa, observando cada movimiento a mi alrededor. Era una especie de prueba, una forma de ver hasta dónde llegarían. No estaba ahí para mostrar mi identidad de inmediato. Por ahora, se trataba de una misión de reconocimiento, una oportunidad de entender mejor el ambiente y las costumbres locales antes de revelar mi verdadero rol. Estaba a punto de tomar el café e irme discretamente, cuando uno de los dos gritó desde el otro lado del salón, en voz alta: «Oye, viejo, ¿estás perdido? Porque no pareces de aquí». Mantuve la calma. Me giré despacio, controlando la expresión para no delatar nada. «Solo de paso», respondí, sin extenderme, pero la incredulidad estaba escrita en sus caras. El otro, un tipo alto con una sonrisa presumida, fue rápido en responder: «Ah, entonces quizás sea mejor que sigas de paso. Los extraños no suelen durar mucho tiempo por aquí. ¿Entiendes?». Ignoré el tono provocador, encogí los hombros y salí. Pero era obvio que las miradas no se apartarían de mí tan pronto. Mientras caminaba por la calle, pude sentir esos ojos clavados en mi espalda, siguiéndome con cada paso. Una fuerte corazonada me decía que lo que me esperaba ahí no sería nada simple. Mi nuevo cargo ciertamente incluiría mucho más que firmas y reuniones. Ese pueblo, al final de cuentas, tenía sus propias reglas no escritas, y estaba a punto de descubrir qué significaban realmente. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera.
Al día siguiente, temprano por la mañana, decidí salir a correr por los alrededores, alejándome un poco del centro del pueblo. Necesitaba despejar la mente y entender mejor el ambiente de ese lugar. El aire fresco y la tranquilidad del campo me ayudaban a pensar, y me sentía en paz, al menos por un momento. Pero la calma no duró mucho. En medio de la carrera, escuché el sonido de una patrulla que se acercaba lentamente. Claro, ¿quién más sería? Jaque y Mike, los mismos dos de la cafetería. La pareja dinámica del pueblo. Jaque, con su cabello rubio, delgado y con una sonrisa sarcástica, se inclinó por la ventana abierta y soltó: corredor, ¿estás perdido? La forma en que lo dijo me hizo sentir como si hubiera invadido algún territorio prohibido. Casi podía imaginar un cartel invisible que dijera: entrada prohibida para extraños. A su lado, Mike, quien parecía capaz de levantar un coche entero, me miró con una expresión dura y agregó: ¿estás seguro de que eres bienvenido por aquí? Mantuve la calma, bajé el ritmo y respondí con tranquilidad: solo estoy corriendo. Imagino que eso todavía está permitido por aquí, ¿no es cierto? Mike sonrió con una expresión enigmática, como quien guarda un secreto. ¿Permitido? Quizás, respondió. Pero quien viene de fuera no suele recibir una bienvenida muy cálida, especialmente si no está familiarizado con nuestro estilo de hacer las cosas. Me observaron mientras retomaba la carrera, y podía sentir que cada paso que daba era monitoreado. Cada vez estaba más claro que lo que me esperaba en ese lugar iba mucho más allá de las apariencias. Esas reglas de las que hablaban tenían un peso mayor del que imaginaba, y sería solo cuestión de tiempo hasta que descubriera el porqué. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué tipo de absurdo era ese, ellos salieron del coche, sin prisa, y empezaron a caminar hacia mí. Jaque fue el primero en acercarse, demasiado cerca, invadiendo mi espacio con una familiaridad forzada que era todo menos amistosa. Sin pedir ninguna autorización, comenzó a revisar mis bolsillos, como si tuviera pleno derecho de hacerlo. Intenté mantener la calma, controlando la respiración mientras observaba cómo intercambiaban miradas maliciosas, como si aquello fuera algún tipo de diversión para ellos. Era una provocación, una puesta en escena montada para medir mi reacción, y sabía que necesitaba mantener el control. Parecían disfrutar de la idea de humillarme, de arrinconarme como si fuera un criminal cualquiera. Después de rebuscar un buen rato en mis bolsillos, Jaque finalmente encontró un trozo de plástico cualquiera, nada significativo, pero lo sostuvo como si hubiera encontrado una evidencia crucial. Su rostro se iluminó con una expresión de satisfacción casi enfermiza, como si sostuviera un trofeo que probara mi culpabilidad en algo. Bueno, mira lo que tenemos aquí, dijo él, con un tono de voz que parecía ensayado, sosteniendo el pedazo de plástico entre los dedos y observándolo con exagerada importancia. ¿Esto es tuyo? Simplemente lo miré, sin dar la menor señal de molestia o desafío. No iba a caer en la obvia provocación. Estaba claro que todo aquello había sido planeado minuciosamente por ellos, una pequeña obra de teatro con un único objetivo: desestabilizarme. Pero sabía que reaccionar como ellos querían solo fortalecería esa farsa. Así que permanecí en silencio, manteniendo mi mirada fija en ellos, sin mostrar un ápice de debilidad. Ya estaba al límite con esa recepción amigable que ellos tenían, pero sabía que, en ese momento, lo último que podía hacer era perder la calma. No tenía ni idea de quién era realmente, y ese no era el momento de mostrárselo. Así que me mantuve firme, conteniendo la frustración y controlando cada reacción, incluso cuando me agarraron de los brazos y, sin ninguna explicación, me arrastraron por el camino. Me jalaban como si yo fuera un intruso que necesitara ser puesto en su lugar, una figura indeseada que habían encontrado merodeando donde no debía estar. Sin una sola palabra de justificación, me llevaron directamente hasta un poste de luz en medio de la plaza principal. La ciudad ya comenzaba su rutina, y el movimiento de personas aumentaba poco a poco. Algunas personas disminuían el paso al vernos, deteniéndose por un momento para observar con miradas curiosas y desconfiadas. Otros seguían adelante,
indiferentes, como si ya estuvieran acostumbrados a presenciar ese tipo de escena, una visión cotidiana en la vida de ese pueblo. Jake y Mike parecían completamente a gusto, como si estuvieran representando alguna comedia particular. Mientras me ataban al poste, intercambiaban bromas, haciéndome el personaje principal de un espectáculo distorsionado. Se reían en voz alta, hablaban como si estuvieran haciendo un show para la pequeña audiencia que se formaba alrededor, reforzando la impresión de que, para ellos, eso no era solo una simple provocación, sino un ejercicio de poder. Sus sonrisas y risas dejaban claro cuánto estaban disfrutando humillarme públicamente, sin el menor remordimiento o duda. «Señoras y señores», proclamó Jake en voz alta, con una reverencia exagerada y burlona, «tenemos aquí a un alborotador que viene directo de la gran ciudad». La multitud alrededor comenzó a crecer, atraída por el espectáculo. Mike, aprovechando el momento, siguió con el mismo tono sarcástico. «Así es. ¿Será que tiene algunos trucos escondidos? ¿O solo tonterías en los bolsillos?» Amarraron mis manos alrededor del poste de forma teatral, asegurándose de que todos pudieran ver la escena. Las personas a nuestro alrededor observaban con una mezcla de curiosidad y diversión. Algunas sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar, convirtiendo aquel momento en algo digno de entretenimiento. Otros simplemente se reían, negando con la cabeza, como si estuvieran viendo un programa repetido, ya acostumbrados a ese tipo de espectáculo matutino. Jake parecía vivir para ese tipo de atención. Miraba a su alrededor con una expresión de satisfacción enfermiza, una sonrisa presumida en el rostro, saboreando cada mirada de la audiencia improvisada. Se inclinó, acercando su cara a la mía, y, con una voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan, lanzó una provocación con aire desdeñoso. «Entonces, parece que tenemos a un alborotador entre nosotros. ¿Eh? No vamos a permitir que alguien como tú ande libremente por nuestro pueblo». El tono cargado de sarcasmo era solo un reflejo de su satisfacción al convertir mi llegada en un espectáculo público. Cada palabra, cada gesto, estaba pensado para desmoralizarme, para recordar a todos quién era el extraño, y, para él, quiénes eran los dueños del lugar. Era más que una simple provocación. Era una forma de exhibir poder, de dejar claro que, para ellos, yo era una amenaza que debía ser controlada. Mientras ellos se pavoneaban y reían a carcajadas, convencidos de que ese era el ápice de su demostración de poder, yo sentía la rabia burbujeando dentro de mí. La necesidad de reaccionar, de enfrentarlos ahí mismo, era casi irresistible. Pero sabía que ese no era el momento adecuado. Había una forma más eficaz, una manera que no solo garantizaría la justicia que quería, sino que también lograría algo mayor. Cambiar las cosas en ese pueblo de un modo que ellos nunca imaginarían. Todo aquello era más que una simple comedia patética. Era algo perturbador. Esos tipos estaban tan absortos en su propio show que parecían no darse cuenta de lo que realmente estaban revelando, como si todo este montaje fuera completamente normal. Ya había visto mucha suciedad y bajezas en la vida, pero esto superaba cualquier límite. Me recordé a mí mismo mantener el control, dejar que ellos siguieran sin percatarse de lo que yo estaba planeando. Solo era cuestión de tiempo antes de que cavaran su propia tumba. Y allí estaba yo, atado al poste en medio de la plaza, convirtiéndome en una especie de atracción pública. Jake y Mike desfilaban alrededor, orgullosos como pavos reales, creyéndose los grandes héroes por haber supuestamente capturado al pez gordo de la semana. Ninguno de ellos intentaba siquiera ser discreto. Parecían disfrutar de la atención, de la aprobación tácita de algunos curiosos que se quedaban observando. La gente seguía grabando, capturando cada ángulo, riendo, haciendo comentarios en voz baja. Algunos negaban con la cabeza, mientras otros parecían genuinamente intrigados, quizás preguntándose qué podría haber hecho aquel forastero para merecer semejante bienvenida. Pero yo permanecía allí, impasible, observando y esperando. Cada risa de ellos, cada mirada presuntuosa que intercambiaban, solo reforzaba mi certeza de que mi respuesta sería contundente. Y cuando llegara,
Nadie en el pueblo vería a esa pareja de la misma forma. Pero esta escena, cuidadosamente montada, no tardó en difundirse más allá de los límites del pueblo. Al día siguiente, los videos del misterioso forastero, atado al poste, empezaron a circular en línea, acumulando cada vez más visualizaciones. Era como si todo el pueblo se hubiera lanzado a un espectáculo bizarro, y yo, involuntariamente, me había convertido en el protagonista de una historia que ahora atraía curiosidad y comentarios de todos los tipos. Pronto, las redes se llenaron de una oleada de opiniones y especulaciones. Algunos pensaban que yo era solo un vagabundo que había cruzado algún límite invisible, una figura sospechosa, que necesitaba ser contenida. Pero, por otro lado, muchos cuestionaban las acciones de los policías, lanzando dudas y teorías. ¿Quién es este sujeto? ¿Por qué parece que está en un duelo al estilo del viejo oeste?, se preguntaban. Otros exigían respuestas sobre el comportamiento de los oficiales, comenzando a sospechar que había algo extraño en toda esa demostración pública. No pasó mucho tiempo antes de que los medios locales tomaran ventaja de la polémica. Periodistas, con los ojos brillando ante la posibilidad de una noticia polémica, aparecieron en el pueblo en busca del próximo gran titular. Cruzaban la multitud que aún comentaba el incidente, micrófonos en mano y cámaras apuntando a cualquiera que pudiera dar una declaración. Uno de ellos se acercó a un curioso que observaba y le preguntó con tono de urgencia: ¿qué hizo este hombre? ¿Alguien lo vio cometiendo algún delito? El vecino simplemente encogió los hombros, sin mucha convicción, antes de murmurar: no sé bien. Parece que los policías solo estaban divirtiéndose con él. Con esas respuestas evasivas, los reporteros no tenían mucho para seguir investigando, pero eso no les impedía seguir buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darle más peso a la historia. Y en medio de este alboroto, el pequeño pueblo se estaba convirtiendo en el escenario de una narrativa que ya no parecía estar bajo el control de los dueños locales. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara. Mientras todo esto sucedía, Jake y Mike continuaban desfilando por la plaza como si fueran las estrellas de un gran evento. Parecían estar disfrutando de la atención, posando para quienes pasaban, lanzando bromas y aprovechando la oportunidad para montar un espectáculo. Para ellos, aquello era como una celebración privada. Actuaban como si fueran los grandes héroes del pueblo, las celebridades locales, a quienes todos debían admirar. No sabían que la situación estaba escapando rápidamente de su control, tomando dimensiones mucho mayores de lo que imaginaban. Observando esta extraña actuación, sentí un tipo peculiar de satisfacción. Con cada acción, ellos mismos estaban creando exactamente lo que necesitaba. Estaban preparando el escenario perfecto, sin la menor idea de que estaban sentando las bases para algo mucho mayor. Los reflectores estaban sobre mí, y cada mirada curiosa, cada grabación, solo contribuía al desarrollo del verdadero espectáculo que estaba por venir. Pronto, ellos entenderían lo que realmente significaba estar en el centro de atención, pero de una forma que jamás habrían anticipado. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó bien temprano. El identificador de llamadas mostraba que la llamada venía directamente de la oficina principal, y sabía exactamente el motivo. La historia de la broma de Jake y Mike había subido rápidamente en la jerarquía, convirtiéndose en un asunto serio. Lo que para ellos era un acto de diversión, sin consecuencias, ahora se transformaba en un escándalo completo. Nadie estaba feliz con lo que estaba sucediendo. El pequeño pueblo se había convertido en el centro de una controversia para la cual nadie parecía estar preparado. Jake y Mike estaban a punto de tener una sorpresa bastante desagradable. Los superiores no solo estaban al tanto de la situación, sino que estaban indignados por la repercusión y la falta de profesionalismo demostrada. Lo que ellos veían como un acto de dominio y bienvenida, se había convertido en un problema que exigía una respuesta urgente. Ese pequeño pueblo, acostumbrado a hacer las cosas a su manera, ahora se encontraba frente a una realidad que iba más allá del control de sus antiguas costumbres. Y esto era solo el comienzo. Esa mañana, fui directamente a la comisaría,
sintiendo la solidez del uniforme sobre los hombros mientras me preparaba para lo que estaba por venir. Ponerme ese uniforme no era un simple acto de rutina, era un recordatorio de mi papel, de la responsabilidad de poner orden donde parecía haber solo caos y vanidad. La placa brillaba en mi pecho, y el uniforme impecablemente ajustado traía consigo una gravedad que los eventos recientes habían hecho inevitable. Mientras caminaba por el vestíbulo principal, una tensión pesada se apoderaba del ambiente, como el inquietante silencio que precede a una tormenta. Y, como ya preveía, Jake y Mike estaban allí, relajados y riendo de algún chiste interno, completamente a gusto, sin ninguna preocupación. La autoconfianza de ellos era casi ciega. Parecían tan seguros de sí mismos que ni siquiera se molestaron en averiguar quién era yo realmente. Para ellos, yo no era más que un novato, alguien a quien podían tratar como quisieran. Creían que tenían el control de la situación, que todo seguiría como siempre, y que yo era solo otro figurante en sus vidas. Sin embargo, en el momento en que notaron mi presencia, el efecto fue inmediato. En cuanto sus miradas se cruzaron con la mía, en uniforme completo y con la placa a la vista, las sonrisas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. El impacto fue visible. Jake y Mike se congelaron en el lugar, con los ojos abiertos de par en par, en puro asombro. La confianza que irradiaban antes dio paso a una expresión de incredulidad, que pronto se transformó en un creciente pánico. No esperaban esto, no imaginaban que el blanco de sus bromas fuera, en realidad, el nuevo jefe que ahora enfrentaban en silencio. Era evidente que la ficha les estaba cayendo poco a poco, y lo que antes era risa fácil ahora se convertía en un silencio incómodo. Finalmente, empezaban a entender que la situación se escapaba de su control. Y allí, en ese momento, el pequeño pueblo y sus viejas costumbres estaban a punto de enfrentarse a un cambio que jamás imaginaron. Dejé que el silencio se mantuviera unos instantes más, permitiendo que se retorcieran bajo mi mirada, sus ojos inquietos buscando desesperadamente una salida que no existía. El malestar era palpable, y casi podía oír el sonido de su confianza desmoronándose, la máscara de arrogancia deshaciéndose con cada segundo de quietud. Cuando finalmente rompí el silencio, me aseguré de mantener mi voz calmada pero firme, con un tono que no dejaba espacio para evasivas. «Tenemos una situación seria, señores», declaré, fijando mis ojos directamente en los de ellos. «Y, por casualidad, ustedes están en el centro de ella». El color pareció desaparecer de sus rostros mientras asimilaban lo que estaba ocurriendo. Este no era el escenario que habían imaginado, no era un espectáculo que ellos hubieran ensayado, ni un juego en el que pudieran dictar las reglas. La sorpresa y el pánico se mezclaban en sus expresiones, y por un momento, Jake intentó murmurar algo, buscando una excusa apresurada. Antes de que completara la primera palabra, levanté la mano en un claro gesto de interrupción. «Ahora tus palabras, Jake». Mi voz sonó fría y directa. «Ya he visto suficiente para entender exactamente lo que está pasando aquí». Di un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotros, dejándolos sin escapatoria y obligándolos a enfrentar la situación de frente. La tensión en el aire era casi tangible, y la superioridad que antes mostraban se había evaporado, reemplazada por una inquietud evidente. Miré directamente a los ojos de cada uno de ellos, dejando que la pregunta saliera con una dosis de ironía que cortaba como una navaja. Entonces, ¿ninguno de ustedes reconoció al nuevo jefe? El asombro en los rostros de Jake y Mike se profundizó, ahora mezclado con una vulnerabilidad que no podían ocultar. Estaba claro que, para ellos, todo lo que habían hecho, todas las humillaciones y provocaciones, volvía como un peso sobre sus propios hombros. Lo que antes les parecía una broma sin consecuencias se transformaba ahora en una situación que no podrían ignorar. La autoridad que creían tener se desvanecía ante la realidad, y finalmente entendían. El control de la situación ya no estaba en sus manos. La sala se sumió en un silencio absoluto, el tipo de silencio que atrapa cada respiración y hace que el aire parezca pesado. Era como si todos estuvieran presenciando un accidente inevitable, un desastre a punto de desarrollarse en cámara lenta. Los otros oficiales comenzaron a intercambiar miradas,
captando finalmente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La situación que antes parecía una broma entre colegas se revelaba como algo mucho más serio. Mientras tanto, Hake y Mike permanecían inmóviles, tratando de mantener una postura confiada. Pero sus rostros los traicionaban, por más que intentaran disimular. El nerviosismo era evidente, y la realidad de lo que habían hecho finalmente los golpeaba. Con calma, saqué mi teléfono y presioné el botón de reproducción en el video grabado el día anterior. El video capturaba perfectamente toda la actuación de ellos. Con cada broma, cada gesto arrogante y cada comentario sarcástico exhibido en alta definición. Levanté el celular para que todos en la sala pudieran verlo, permitiendo que cada detalle de esa humillación escenificada saliera a la luz, bajo la claridad de la verdad. Por si alguien aquí todavía está confundido sobre lo que exactamente sucedió, dije, con voz firme y calculada, mientras mostraba el video a todos los presentes. Esto es lo que estamos enfrentando. Estos dos decidieron divertirse a costa de un extraño, sin siquiera molestarse en investigar quién era. La expresión de vergüenza de los otros oficiales era inconfundible. Muchos apartaron la mirada, mientras otros se mantuvieron mirando el video, procesando lo que eso realmente significaba. Hake y Mike ya no tenían a dónde huir. Sus acciones, antes ocultas bajo el velo de la camaradería local, ahora estaban expuestas para que todos las vieran, y la magnitud de su imprudencia quedaba clara para toda la comisaría. Lo que antes parecía una broma sin consecuencias se había convertido en un escenario donde ellos mismos eran los juzgados. Y, por primera vez, parecía que ellos estaban empezando a entender lo que realmente significaba estar bajo los reflectores. La comisaría entera miraba el video en absoluto silencio, y el asombro inicial pronto se transformaba en algo más parecido al disgusto. Se veía claramente cómo la sorpresa daba paso a expresiones de desaprobación. Todos ahí finalmente comprendían hasta qué punto Hake y Mike habían llevado las cosas. El ambiente estaba pesado, y nadie parecía dispuesto a aliviar la tensión. Hake, tal vez sintiendo el peso de las reacciones, parecía a punto de decir algo, una justificación o quizás hasta un intento de disculpa. Pero en lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba. En vez de pedir perdón, Hake levantó los hombros, alzó la barbilla en un gesto desafiante y declaró: «Miren, así es como funcionan las cosas aquí. Tradición, ¿entienden? Nos divertimos un poco con los forasteros. Eso mantiene a la gente en línea». Su voz llevaba un tono desafiante, como si todavía creyera que tenía el control de la situación. Era casi surrealista. La arrogancia de sus palabras contrastaba con el clima pesado que llenaba la sala. Alcé una ceja, mirándolo directamente. «¿Tradición?», repetí, con una ligera ironía en el tono. «Entonces, ustedes tienen una tradición de humillar públicamente a la gente solo porque es nueva en el lugar». Hake forzó una sonrisa, lanzando una mirada rápida a su alrededor, como si esperara algún gesto de apoyo de sus colegas. Tal vez creía que su discurso era razonable, algo que podría restaurar el viejo orden. Pero la expresión de los otros oficiales era de desaprobación silenciosa. Sin entender el ambiente, él continuó, intentando justificar su comportamiento. «No hace daño a nadie. Es solo una diversión inofensiva. ¿Saben?». El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Estaba claro que nadie más compartía esa visión distorsionada. La idea de tratar a alguien de esa forma en nombre de la diversión parecía no solo anticuada, sino vergonzosa. Hake no comprendía que esa tradición que defendía ya no tenía lugar ahí, y que el costo de su comportamiento apenas estaba comenzando a ser cobrado. Miré a mi alrededor y vi las expresiones de los demás oficiales, sus rostros marcados por la incredulidad y una incomodidad que no intentaban ocultar. El peso de lo que había sucedido finalmente caía sobre todos, y estaba claro que incluso los más escépticos comprendían la seriedad de la situación. Esa tradición de Hake y Mike había encontrado su fin allí mismo, en ese instante, en el medio de esa sala. Lo que antes era un ritual de bienvenida distorsionado ahora estaba oficialmente muerto, reemplazado por una comprensión mucho más amarga y definitiva. Días después,
El pequeño espectáculo, montado por Hake y Mike, se había extendido como un incendio en pleno verano. La situación había dejado de ser una simple conversación en el pueblo para convertirse en un tema de debate en los programas de la ciudad e incluso en los noticieros del estado. Periodistas acampaban frente a la comisaría, con cámaras y micrófonos listos, atentos a cada movimiento, buscando capturar el próximo capítulo de lo que rápidamente se había convertido en un escándalo público. La comunidad, antes dividida entre quienes ignoraban o incluso encontraban divertidas las actitudes de la pareja, ahora estaba unida en indignación. Los habitantes, que durante años habían aceptado en silencio las travesuras de Hake y Mike, ahora exigían justicia. Lo que antes pasaba desapercibido se había vuelto inaceptable. El sentimiento de descontento resonaba en las calles del pueblo. Manifestantes comenzaron a reunirse afuera de la comisaría, portando carteles con mensajes de rechazo y exigencias de justicia. La ira de la comunidad era palpable, como una tormenta inesperada que nadie vio llegar, pero que ahora parecía imposible de contener. Estaban decididos y dejaban claro que no se detendrían hasta que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus actos. Hake y Mike, quienes antes se jactaban y hacían bromas, ahora tenían sus rostros en todas las pantallas, en cada periódico, siendo responsabilizados no solo por el pueblo, sino por el Estado entero. Aquella diversión inofensiva que ellos defendían había desaparecido, reemplazada por un clamor colectivo por el cambio. Y mientras la protesta crecía, el legado que creían tener en el pueblo se desmoronaba, consumido por la exigencia de justicia y el grito de una comunidad que finalmente había despertado. Convocó a toda la comisaría a una reunión en la sala principal. Sabía que aquel momento no podía tratarse con ligereza ni rodeos. No era el momento para advertencias suaves ni recordatorios amables. Allí, frente a todos, era hora de establecer límites firmes, de una vez por todas. Mientras miraba a los ojos de cada oficial, dejé claro que lo que había sucedido con Hake y Mike iba mucho más allá de ellos. Era un punto final a prácticas y actitudes que ya no tendrían cabida. A partir de ahora, comencé, con voz firme e inquebrantable, cualquier comportamiento que falte al respeto a la comunidad será castigado con despido inmediato. Sin advertencias, sin segundas oportunidades. El silencio cayó sobre la sala. Nadie se atrevía a interrumpir, y podía ver en cada rostro el entendimiento de que las cosas estaban a punto de cambiar, y de manera radical. El peso de esas palabras llenaba el ambiente, y cada uno procesaba lo que significaba ese nuevo rumbo. A un lado, Hake y Mike permanecían inmóviles, con el rostro pálido, dándose cuenta de que su juego había llegado a su fin. Finalmente, todos ahí sabían que el manto de intocabilidad que creían tener se había desvanecido para siempre. Sin prolongar la tensión, saqué del bolsillo 2 formularios de despido ya preparados y firmé ambos ahí mismo, frente a todos los presentes, para que no quedara ninguna duda sobre la seriedad de lo que estaba ocurriendo. Hake, Mike, dije con autoridad, entreguen sus insignias. Su tiempo aquí ha terminado. Sin salida, se quedaron quietos por un segundo, titubeantes. La sala permaneció en silencio mientras los dos, avergonzados, finalmente se quitaban las insignias y las colocaban sobre la mesa, reconociendo que su era llegaba a su fin ahí, delante de todos. Fue un momento decisivo para todos en esa sala. Las cosas nunca serían las mismas. Aquello no era solo una lección, era el establecimiento de un nuevo orden. La sala quedó en un silencio absoluto, un silencio que decía más que cualquier palabra. No había espacio para discusiones ni justificaciones. Todos ahí sabían que lo que había sucedido era irreversible, y que el pueblo ya no toleraría más abusos de autoridad. Hake y Mike, que durante tanto tiempo se habían creído por encima de cualquier consecuencia, ahora comprendían la dura realidad. La justicia finalmente había llegado, no solo para ellos, sino para cada persona de la comunidad que alguna vez fue tratada con falta de respeto. Con una mirada firme, les entregué los papeles de despido. La sala entera observaba en completo silencio, absorbiendo el peso de ese momento. No hubo aplausos, ni gestos de aprobación.
Solo un silencio denso mientras Hake y Mike retiraban sus insignias y las colocaban sobre la mesa. Sus expresiones mostraban que, por fin, entendían la gravedad de sus acciones. Era el fin de un ciclo, el punto final a un comportamiento que había permanecido impune por demasiado tiempo. El mensaje era directo e inconfundible. De ahora en adelante, los oficiales del pueblo estarían allí para servir, proteger y respetar a cada habitante, tratando a la comunidad con la dignidad que merecía. Ya no habría espacio para espectáculos públicos ni juegos de poder. Cada policía ahí presente sabía que, de ese momento en adelante, el orden y el respeto serían los pilares del pueblo. Hake y Mike salieron en silencio, llevándose consigo las lecciones que aprendieron de la peor manera posible. Y yo sabía, con absoluta certeza, que ese era un nuevo comienzo para todos. Con la salida apresurada de Hake y Mike del cuerpo, las verdaderas consecuencias comenzaron a tomar forma. La fiscalía se movilizó, empeñada en investigar cada aspecto de las tradiciones que ellos mantenían bajo el pretexto de autoridad. Lo que antes parecía solo pequeñas bromas ahora se veía bajo una nueva perspectiva, y las investigaciones comenzaron a destapar un historial preocupante. Cada arresto hecho por Hake y Mike, cada intervención sospechosa, fue minuciosamente revisada. No pasó mucho tiempo antes de que una avalancha de quejas y denuncias saliera a la luz. Personas que antes permanecían en silencio, temiendo represalias, finalmente comenzaron a hablar. Surgieron relatos de intimidaciones, humillaciones públicas e incluso abusos de poder, revelando una serie de historias perturbadoras. Cada testimonio mostraba cómo las acciones de Hake y Mike eran mucho más que una simple diversión. Eran una secuencia continua de abusos de autoridad que solo alimentaban una versión retorcida de entretenimiento a costa de los demás. Era como si se hubiera abierto una compuerta, y de repente todo el pueblo tenía algo que decir, una carga que liberar, una confesión contenida por mucho tiempo. El tribunal se convirtió en el nuevo escenario, con ciudadanos exigiendo justicia y compensación, exigiendo que aquellos que abusaron de su poder pagaran por cada acto. Hake y Mike, quienes antes se veían como intocables, ahora enfrentaban más que la vergüenza del despido. Estaban frente a un proceso serio y amplio, con el pueblo entero observando. La gravedad de las consecuencias era clara. No habría escapatoria, y ya no existía la posibilidad de ignorar o minimizar lo que se había hecho. Afuera de la comisaría, observando cómo la comunidad se reunía y se unía en torno a una causa común, sentí una profunda sensación de logro. La gente no estaba ahí solo para presenciar el desarrollo de un escándalo. Estaban ahí porque creían en algo más grande, porque finalmente veían la posibilidad de un cambio real. Mientras miraba cada rostro marcado por la determinación y el cansancio de años de abusos y silencios, supe que esa era exactamente la razón por la cual había aceptado el cargo. Este pueblo, aunque había sufrido por una larga historia de impunidad, ahora estaba listo para avanzar. Incluso si necesitó un sacudón para llegar hasta aquí, el deseo de transformación era palpable. Las personas sostenían carteles exigiendo respeto y justicia, con frases que resumían el sentir de toda una comunidad. Basta de abusos, no más impunidad, queremos responsabilidad. Esas palabras resumían la fatiga acumulada y el deseo de un futuro más justo. Estaba claro que el pueblo quería más que respuestas, quería una nueva forma de convivencia y confianza. Vi a ancianos, jóvenes, familias enteras, todos determinados a hacerse escuchar. La confianza en aquellos que debían proteger la ciudad estaba desgastada, pero no destruida, y esta era la última oportunidad de restablecer el respeto entre la comunidad y la autoridad. El mensaje era claro. Los días de ignorar los problemas y barrer las injusticias bajo la alfombra habían llegado a su fin. Para todos, especialmente para quienes ocupaban posiciones de poder, quedó claro que ya no sería posible cerrar los ojos y fingir que todo estaba bien. La ciudad había despertado, y su voz era un grito de cambio. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero al mismo tiempo una sensación de paz al saber que, finalmente, habíamos pasado la página. Esto no era solo una cuestión de castigo, sino de aprendizaje colectivo.
La lucha por respeto y justicia no terminaba con Hake y Mike. Ellos eran solo la cara visible de un problema mucho más profundo. Este episodio servía para exponer un sistema corroído por una cultura de abuso y autoritarismo, una estructura que necesitaba ser revaluada. La destitución de 2 oficiales era solo el primer paso en un camino largo, pero necesario. El cambio no sería fácil, y seguramente encontraría resistencia, pero estaba claro para todos que el pueblo no aceptaría más las mismas prácticas de antes. Mientras observaba a las personas a mi alrededor, noté que muchos de ellos finalmente comprendían lo que estaba en juego. No se trataba solo de 2 policías. Era una cuestión de principios. La idea de autoridad debía redefinirse. A partir de ese momento, ser un oficial de policía significaría, ante todo, servir y proteger, no usar el poder como escudo para conductas inaceptables. Y sabía que la responsabilidad de asegurar que este cambio perdurara recaía en mí. Mi presencia allí no era un acto solitario. Representaba un compromiso con algo más grande, algo que duraría. Hake y Mike representaban una época en la que ciertos comportamientos se toleraban, incluso se alentaban. Pero ahora estaba claro que esos días estaban contados. La ciudad ahora comprendía que las cosas habían cambiado, y yo estaba ahí para asegurar que continuaran así. El mensaje, que antes era silencioso, se convertía en una promesa. De aquí en adelante, cada oficial respondería por sus actos, cada decisión sería tomada con responsabilidad. Ese momento era más que una simple destitución o un cambio de liderazgo. Era una revolución silenciosa. A menudo, el cambio comienza con un acto aislado, pero rápidamente se convierte en una fuerza colectiva. Sabía que vendrían desafíos, que no todos estarían listos para aceptar el nuevo sistema. Tal vez algunos se resistieran, quizás intentarían desviar el rumbo de las cosas nuevamente. Pero, desde ese momento, cualquier intento de regresar al pasado enfrentaría la resistencia de todo un pueblo que ahora sabía lo que significaba luchar por el respeto y la dignidad. Respiré hondo, sintiendo el aire cargado de esperanza y un renovado sentido de justicia. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, que la confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad no se restauraría de la noche a la mañana. Cada acción, cada gesto, contaría. Pero, viendo esos rostros a mi alrededor, me di cuenta de que no estaba solo en este viaje. El pueblo estaba de mi lado, listo para reconstruir la relación con las autoridades y para restaurar una confianza que había sido quebrantada, pero no destruida. Sabía que esta no sería la última vez que enfrentaríamos desafíos como este. Después de todo, cambiar una cultura arraigada requiere tiempo y dedicación. Pero la presencia de esa multitud me dio la certeza de que estábamos en el camino correcto. El pueblo estaba despierto, consciente de su poder y decidido a exigir que cada persona fuera tratada con el respeto y la dignidad que merecía. Y yo estaba allí, no solo como jefe de policía, sino como un ciudadano comprometido a hacer valer los valores que todos allí defendían. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Me pregunté en silencio, sintiendo que la pregunta reverberaba más allá de mí. Sabía que esta historia no era solo mía. Cada persona allí, cada rostro que me miraba, formaba parte de algo más grande. Y por eso, decidí compartir esta historia. Este era el tipo de ejemplo que podría inspirar a otros lugares, a otras comunidades que también necesitaban cambios, que también luchaban contra sus propios Yaks y Maiks. El mensaje era simple y directo. A veces, se necesita valentía para desafiar un sistema. A veces, es necesario renunciar a la comodidad y enfrentar las consecuencias. Comparte esta historia. Compártela con aquellos que quizás necesiten este impulso para hacer justicia, para transformar lo que parece inmutable. Que sirva como recordatorio de que todos tenemos el poder de exigir responsabilidad, de asegurar que el respeto prevalezca. Y que, así como en este pueblo, otros lugares despierten a la necesidad de cambio, a la importancia de honrar el papel que cada uno desempeña en la comunidad. Desde aquel día en adelante, las personas sabían que el cambio era posible. Sabían que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Y mientras el pueblo volvía a su ritmo, comenzaba un nuevo ciclo,
con más transparencia, más respeto y una determinación colectiva que no permitiría retrocesos. Yo estaba allí para asegurar eso, y sabía que la comunidad también.